en el marco del Día del Profe, que fue ayer, pero que además un domingo. Están todos celebrando hoy. Esta semana, claro, van a ser de celebraciones, ¿no? Y agradecerles mucho. Para mí siempre era la idea, les voy a confesar, tengo los eventos online, me dan un poco así de... quizá ya me tenían un poquito... sé que son necesarios, nos llega más gente, rompe la barrera geográfica, en fin. Pero tenía ganas de, a propósito de este libro, que, bueno, ahí no voy a decir nada yo ahora, poder tener un espacio con gente que le interesa el tema y poder conversar sobre un tema que yo encuentro que es clave hoy y para el futuro, evidente. Y muy agradecido de que puedan estar ustedes y especialmente, bueno, Beatriz y Miguel, que nos van a ayudar con la presentación, y también Tatiana, que nos va a ayudar a moderar tanto las presentaciones como después los comentarios que tengamos, las preguntas y ese que sea un espacio rico hasta las 2:30. Vamos a estar saliendo de acá. Por suerte, si alguien necesita arrancar antes. Claro, y solamente decirles que vamos a, igual, para poder aprovechar el regalo de tener a Beatriz y a Miguel, con el trabajo que hicieron al preparar la presentación, vamos a grabar, por eso está Pablo acá, las presentaciones de ellos, también la parte de Tatiana, y después vamos a hacer una presentación en diferido, vamos a buscar un formato de poder mostrarlo a través de una nota, con las grabaciones, hacer algo para que pueda quedar también registrado. Así que eso, pues muchas gracias. Tati, entonces. Bueno, bienvenidos, gracias también por estar acá, por hacerse tiempo y bueno, quizás da también un contexto en el que también decidimos enmarcar esta actividad que es dentro del equipo de investigación, del programa de investigación asociativa que lo llevamos al tercer año desarrollando, programa docente, formación y profesión, al cual le interesa justamente investigar y desarrollar discusión y debate académico en torno a la docencia y a la profesión docente. Y además el trabajo de Cristóbal es una excelente oportunidad para eso. Así que en ese contexto estoy yo acá, no por otra razón. Y nada, me corresponde justamente hacer la moderación, feliz de estar con ambos también. Tenemos unos tiempos, 10-15 minutitos para cada uno de sus comentarios y para abrir, bueno, lo vamos a organizar, vamos a abrir primero sería bueno una ronda de presentación que podamos hacer cada uno de ustedes para que nos conozcamos los que no nos conocemos o no se conocen, y posteriormente vamos a dar el paso no sé si a Beatriz sería, no sé cómo, si ustedes quieren alguno partir, a Cachipún, sí, que la moneda. Entonces damos el paso a las presentaciones. Yo me siento el telonero en todo caso, así que... podría ir primero. Muy bien. Entonces vamos con las dos presentaciones y la invitación especial, lo que dice Cristóbal, es a la conversación posterior, así que mientras vamos escuchando a Beatriz, vamos por supuesto también tomando notas y para que después se abra la conversación, la discusión, las preguntas, ¿sí? Así que bienvenido y si partimos con la ronda de presentación, ¿sí? Partimos por acá, ¿no? Miguel Ordóñez, soy profesor en la carrera de Educación Diferencial en la Universidad de Portland, soy sociólogo y apasionado por el tema docente, trabajo docente y sobre todo en sectores de altísima vulnerabilidad. Bueno, Cristóbal Madera escribió un libro sobre educación. Soy profesor asistente acá en la Facultad de Educación en el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar. Sí, para una ronda. Soy Denise Ramírez, profesora de lenguaje, por supuesto en la educación y educación, tengo un magíster en educación y literatura y he desarrollado distintos trabajos dentro del ámbito educacional, tanto en la gestión como en docencia. Y actualmente soy la directora de la Escuela de Docentes y Directivos de la Red Educacional. Mi nombre es Rosa Gaete Moscoso, soy la coordinadora del área de formación continua en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación y Investigaciones Pedagógicas. Me ha costado tanto decir un corrido que tengo que practicar todo el tiempo. CPIP, hola. Sí. Más conocido como CPIP. Hola, buen día. Andrea Ruffinelli, de la casa y el proyecto de la
Soy Marisol Latorre, soy académica en la Facultad de Educación. De los últimos años he estado en cargos de gestión en la universidad y hoy día vuelvo a la facultad y estoy en el rol de decano de la facultad. Eso. Mi nombre es Verónica Mingo, soy médico. ¿Qué hace bien médico? Por vocación. Algo me resuena el tema de la vocación. Lindo tema, profundo. Y estoy trabajando con Cristóbal en un fondo de identidad personal docente. Así que una alegría estar aquí con usted. Admiradora de todos los docentes. Sabíamos. Ya nos habían dado muy buenos comentarios. Claro, la Vero es médico, pero acaba de terminar su doctorado. Bueno, terminé mi doctorado en Bienvenida. desarrollo humano. Estoy en terminé desarrollo humano. Mi tema siempre ha sido infancia. Pero este es un tema que me abro, que me parece, me despierta curiosidad y ganas. Hola a todos, todas. Yo soy Jimena Poblete, también académica de la Facultad de Educación. Yo soy psicóloga de origen, pero mi doctorado lo hice en educación, particularmente en educación inicial. Y el tema de la vocación y profesionalización, educación, todo eso, en formación docente lo he hecho con educadoras de paro. Entonces me he metido también desde ese tema desde ahí, así que súper interesada en conocer la discusión, participar de la discusión. Perfecto. Guilla Concha Carreño, directora del CPIP, para no decirlo claro. Y bueno, ya hasta hace no mucho, hasta que asumí de directora, trabajaba también en esta universidad, así que me encanta volver. ¿Quién es usted? Bueno, me invitaron. El profesor Madero y fregó, y hace bastante tiempo. Bueno, soy Beatriz Ábalos y trabajo en la Universidad de Chile y estoy haciendo la competencia a ustedes porque creamos un doctorado en educación. Sorry, perdón, pero entonces me toca coordinarlo, espero, hasta que se acredite. Parece que necesitaban a alguien que les diera con un nombre para facilitar la acreditación. No, no puede ser. Gracias. Mi nombre es Tatiana Cisternas, profesora de educación diferencial de formación inicial. Entré por vocación, ahora estamos usando, creo que lo elegí por vocación en una de las tantas dimensiones que vamos a presentar de este libro y bueno, trabajo también en la Facultad de Educación de la Alberto Hurtado. No dije al inicio y quiero partir antes de eso porque era como todos tenemos el libro, lo hemos leído, pero debía haber dicho esto al inicio. ¿Por qué estamos? ¿Sí? ¿Por qué estamos? Nos ha reunido este libro, no dije su nombre, La llamada a educar, la vocación docente en escuelas jesuitas en América Latina y Estados Unidos, de nuestro colega, compañero Cristóbal Madero. Así que sobre este libro que hoy nos hizo reunirnos. Así es que, dicho esto, vamos a darle la palabra a Miguel, ¿sí? Y voy a hacer una breve presentación de Miguel. Algo ya dijo, pero lo vamos a presentar un poco más. Es sociólogo de la Universidad Católica de Chile, es máster y doctor en educación de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Su investigación se centra en temas de mejora escolar, poniendo especial atención a la motivación y al compromiso docente en la tensión entre políticas educativas, constelaciones valórico-normativas y pobreza extrema, como él nos decía recién, ¿cierto? Miguel también tiene un especial interés en las dinámicas de gestión y cambio organizacional, ¿cierto? Ha hecho muy buenos aportes. Tiene un libro reciente que podríamos comentar en otro momento, poniendo mucho acento además en su trabajo en el centro, en la psicología social de los grupos y las variables que posibilitan o limitan el aprendizaje de los adultos como una base para el campo organizacional. Una temática muy relevante desde el punto de vista de la gestión y el cambio organizacional de las escuelas. Y hoy en día, como él nos comentaba, es académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Bogotá. Así que sin más, adelante. Muchas gracias, Tatiana. Y telonero de la señora Beatriz. Me gustaría
comenzar esta presentación, esta conversación, este comentario agradeciéndote, Cristóbal, si no repito, la invitación, la cual asumí como un diálogo imaginario con el viaje intelectual y con la curiosidad empírica de Cristóbal. También como un desafío para mirar un fenómeno que me interesa muchísimo y que ha ocupado mi investigación durante los últimos 10 años. En ese sentido fue muy interesante descubrir lentes alternativas para mirar el mismo objeto y aprender mucho de esa perspectiva, y ese regalo lo agradezco mucho. Y también como un testigo que cierra un círculo. Con Cristóbal fuimos colegas en la Universidad de California, hicimos el doctorado, o sea, coincidimos los 4 años, bueno, hace más de 4 años ya me demoré un montón. Pero conocí a Cristóbal desde que manifestó interés en ir a estudiar un doctorado en Berkeley. Estuvimos coexistiendo en el mismo edificio, tuvimos el mismo advisor, comentamos las mismas ideas, publicamos juntos, estuvimos escribiendo la tesis durante el mismo tiempo, o sea, recolección de datos, teorización, escritura, nos graduamos juntos. Yo quería hacerme como testigo de este círculo completo leyendo tu tesis, así que de verdad me siento muy agradecido por esta invitación. Bueno, antes de partir, quiero contarles que como sociólogo, que es como miro el fenómeno, o como miro mi campo de estudio, normalmente uno comprende el fenómeno social mirando las estructuras sociales, ¿sí? Mirando la religión, mirando el lenguaje, mirando la cultura, ¿sí? Normas, creencias, ese tipo de cosas, que es una visión más estructuralista, ¿sí? Y también uno mira desde el punto de vista de la gente, de la agencia, ¿sí? De cómo los sujetos hacen sentido, cómo, no sé, cómo su subjetividad se relaciona con el mundo desde las acciones que plantean. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me parece que el libro de Cristóbal es una contribución muy significativa en ambos aspectos. Dialoga, ¿sí? Con la estructura que le da cuerpo al rol docente y también le da un espacio a la humanidad de los propios docentes, identificando, ¿sí? Su experiencia subjetiva, su experiencia más existencial en la construcción de esto que conceptualiza Cristóbal como vocación. Ahora, eso en términos como muy generales, de donde me posiciono para observar y leer este libro. Ahora, enfocándome en el texto, me gustaría concentrarme en 3 reflexiones que me quedaron después de leer el libro. Una es conceptual, teórica, la segunda tiene que ver con quién escribe, ¿sí? O sea, el autor que está acá a mi derecha. Y luego detenemos un poquito los hallazgos del estudio. Voy a poner el reloj porque soy bueno para hablar, así que ya debo llegar como 3 minutos. Bueno, enfocándome en la contribución teórica y recordando un poquito el objetivo del estudio, que es descubrir los significados, ¿sí? Que los docentes le atribuyen a su trabajo diario en el salón de clase y cómo estos significados se articulan cuando se refieren a la educación. Eso es lo que está buscando Cristóbal, ¿sí? O sea, cómo todo se cristaliza a través del concepto de vocación. Ahora, en lo personal, creo que el concepto de vocación es central para darle un cuerpo más robusto a la praxis del docente y a la complejidad que implica el trabajo docente. O sea, no hay que olvidar que el trabajo docente es una actividad impredecible, creativa, compleja en términos cognitivos y éticos, la cual es especialmente exigente cuando se trata de satisfacer las necesidades de todos y todas las estudiantes, ¿no? También el trabajo docente tiene una conexión laxa entre el esfuerzo de la persona y los resultados, ¿sí? Las metas son difusas, son ambiguas, las tareas son múltiples y cambiantes. Los horizontes temporales son largos, de hecho ahí lo menciona el texto, los docentes no se conectan, no pueden ver el resultado de lo que logran hacer, por lo tanto tienen que hacer como una suerte de acto de fe. Y las orientaciones colectivistas prevalecen sobre las orientaciones más individuales. Estas complejidades hacen que el trabajo docente se defina no solo por las condiciones objetivas, ¿sí? El tipo de estudiantes, las metas, las condiciones, sino también por la experiencia de la subjetividad del docente, ¿sí? Es decir, la forma en que percibe, hace sentido de su trabajo, su motivación, su compromiso, sus convicciones éticas. En esa experiencia concreta, donde el docente está enfrentado a su práctica, es lo que uno podría decir le da, se cuaja, digamos, el rol docente. Y de hecho, Cristóbal lo anuncia
en el texto claramente dice: el significado de quienes ejercen la docencia depende de lo que hacen en la práctica, de lo que ocurre en la práctica, de la reflexión en la práctica. Teóricamente el trabajo se posiciona sobre un campo poco desarrollado, como en la investigación sobre vocaciones, un campo relativamente joven en el estudio de las ciencias sociales. La revisión de la literatura da cuenta de un campo de estudio con conceptualizaciones fragmentadas, evidencia empírica escasa y pocas teorías bien articuladas. De hecho, el libro da cuenta del déficit teórico que tiene el campo para estudiar la vocación de los profesores católicos. O sea, cuando él busca un encuadre, dice, esto se queda corto. Expresando que la experiencia psicológica de los docentes, como parte esencial de la definición de la vocación, queda difusa en las conceptualizaciones existentes y particularmente la parte del sentido espiritual parece no estar teorizada. Hay una pregunta clave que se hace el autor para hacer sentido de este déficit y que le abre espacio para conceptualizarlo de manera más completa. Él se pregunta: ¿cómo podemos clasificar verdaderamente la experiencia de un individuo como una vocación? O sea, ¿qué es lo que lo define? ¿Cuál es su naturaleza? Desde aquí hay un empeño por definir un concepto con una intencionalidad empírica clara, es decir, definir un mapa, ¿sí?, bien preciso para navegar en un territorio incierto. Desde acá, en su deriva de la definición, él señala que la vocación es una experiencia de un individuo, por lo tanto la forma de definirla, descubrirla y vivirla es dinámica. Esta varía en el tiempo y se manifiesta de manera muy personal en la trayectoria de vida. Ahí hay una cara muy interesante, tiene que ver con un viaje. Yo me imagino que la vocación, a partir de los distintos significados que uno le atribuye, se parece un poco a un rompecabezas, ¿sí? Hay distintas razones por las cuales uno hace las cosas, y esas razones están flotando ahí en el aire, o sea, son como construcciones sociales, pero la figura final que toma es la creación singular de cada uno de los sujetos, en darle una figura definitiva. Estas piezas del rompecabezas las entrega el propio autor. El libro explora los significados atribuidos al trabajo docente, mirando cómo es la relación con los otros, con uno mismo, con el ser, con el contexto laboral y especialmente con la espiritualidad, poniendo énfasis en esta última fuente de sentido para la figura del docente y hacer una reflexión mucho más profunda, él pone la espiritualidad en el centro. Estudiar la vocación explorando la dimensión espiritual empíricamente creo que es una innovación muy significativa. Trae de vuelta a la ecuación la dimensión trascendental y existencial de la experiencia humana en el mundo. En ese sentido, la vocación se distingue de la profesión y conecta a la persona con la pregunta profunda del por qué hace lo que hace, conectando el mundo de lo profano, ¿sí?, concreto, terrenal, con el mundo de lo sagrado, de la existencia humana y el propósito que implica hacer las cosas. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Hasta cuándo lo hago? De hecho, la forma en que el autor define la vocación pone en el centro a la persona y su propia vida. Dice: la vocación es la experiencia de los siguientes elementos en relación a la docencia: un sentido de destino, un sentido de misión, disfrute de la actividad pedagógica y perseverancia. Él nutre este concepto con la tradición cristiana de cómo se discute la tradición, lo cual le da una particularidad y una consistencia distinta que no está presente en el campo de estudio. Pareciera ser con esto que el llamado que implica la vocación aparece como una fuerza estabilizadora del comportamiento en el tiempo y que se conecta con lo más profundo del corazón humano. En ese sentido, y hasta acá, yo creo que hay una primera contribución tremenda de la discusión teórica y cómo aterriza esa definición, haciendo una crítica, pero después reconstruyendo un concepto que permite la investigación empírica. Es un momento muy difícil hoy día en la profesión docente, y creo que entender la profesión y la experiencia del docente desde una matriz mucho más profunda es perentorio, fundamental, ¿sí? Hoy día, no sé, las tasas de deserción de docencia son muy grandes. La baja sistemática en la matrícula de formación inicial también es muy preocupante. Y sobre todo el drama que están viviendo las profesoras y los profesores en sus colegios, sobre todo en las situaciones donde confrontan adversidad, es una bomba de tiempo que explota a través del estrés, explota a través de, el agobio. Por lo tanto, entender esa pregunta existencial, esa pregunta mucho más profunda desde esta trayectoria me parece fundamental. Ahora, una nota con respecto al investigador. Con la física cuántica hemos confirmado que el observador es clave en definir el objeto que se observa. De acá yo creo que, jugando con esa metáfora,
se juega un poquito eso. O sea, las posibilidades de observar lo que observa Cristóbal son posibles por la persona quien es. ¿Sí? O sea, por un lado él es sacerdote y mira el mundo a través, o a las personas nos mira a través de la espiritualidad. Es como un manager de la espiritualidad, por ponerle el nombre poco legal. Trabaja con la relación más íntima que tenemos con nosotros mismos, donde la espiritualidad está en el centro, pero también es un cientista social, ¿sí? Y como cientista social, él está preocupado de la realidad empírica. Por lo tanto, en esta conjunción del sacerdote con el científico, que básicamente es como la definición de un jesuita, le posibilita iluminar un fenómeno desde una perspectiva muy particular que no estaba presente en el campo de estudio, y eso yo creo que tiene que ver con el observador. De hecho, hay una parte muy bonita donde lo expresa muy bien. Dice, la pregunta sobre qué tipo de sentido y significados le atribuyen los docentes a su trabajo y como algunos expresan dicho sentido como una vocación, se volvió para mí un enigma que quería resolver. Y ahí empieza a explicar un poco lo que implicaba en términos como de la visión espiritual, pero también la preocupación empírica, que me queda súper claro del rol que tiene el investigador. Ahora finalmente, y acá me voy a detener un poquito, parece que voy a pasar más rápido, mi última reflexión tiene que ver con la contribución empírica. Y acá de nuevo me pongo los lentes de sociólogo. Cuando el estudio creo que tiene contribuciones para mirar y comprender la profesión docente desde la estructura de lo que es el rol docente. Y esto yo creo que lo posibilita el tipo de diseño metodológico que tiene. O sea, un estudio comparado de casos múltiples donde se comparan distintas regiones, se comparan entre laicos y religiosos, se comparan entre distintas cohortes, ¿sí? Hace un examen de 105 relatos utilizando este diseño abre la puerta para comprender que hay estructuras del rol docente que trascienden digamos, estas distinciones. Por ejemplo, uno puede ver cómo la construcción de sentido de los profesores está en torno a la relación con los estudiantes, no importando la región, no importando la cohorte, no importando si son sacerdotes o son profesores. Ahí uno puede ver una continuidad súper interesante. Algo similar ocurre cuando los profesores conectan sus fuentes de sentido con sus aspiraciones de contribuir a la sociedad, ya sea a través de ideales abstractos o ya sea a través de acciones concretas. Y acá uno puede ver cómo estos hallazgos se conectan con la tradición del estudio de la profesión docente desde el Orti en adelante. O sea, son los mismos hallazgos. Y es súper interesante ver desde el norte hasta el sur y a través del tiempo. También uno puede aprender de diferencias fundamentales entre laicos y sacerdotes, por ejemplo, en cómo los profesores laicos encuentran una fuente de sentido en el contexto laboral, lo cual no ocurre con los sacerdotes. O sea, como que los sacerdotes, el contexto de los sacerdotes está en el cielo y de los profesores está efectivamente en los muros de la escuela. Es decir, los profesores en su escuela y en las posibilidades que ofrece construir un sentido de pertenencia para desarrollarse profesionalmente y como un refugio para las vicisitudes de la vida en general son las cosas que a los profesores laicos le hacen digamos, encontrar sentido. Este hallazgo es fundamental no solo para los colegios religiosos, creo yo, sino que es digamos, generalizable para todos los docentes en cualquier parte del mundo. Ahora, desde el punto de vista de los sujetos, y acá creo que es donde está el mayor valor del estudio, está la identificación de una serie de arquetipos que permiten agrupar las distintas formas de experimentar la vocación docente. La construcción de arquetipos como ejercicio intelectual me parece un valor muy importante porque permite entender la experiencia del ser docente con mayor riqueza y precisión. Es muy común en la literatura que estudian los profesores encontrar descripciones generales de lo que significa ser docente, eclipsando la posible variabilidad que existe en la fuerza laboral docente. La construcción de arquetipos permite superar estas generalizaciones, ofreciendo una perspectiva más compleja y cercana a la diversidad real de lo que significa ser docente. En ese sentido, yo creo que es un trabajo único en el contexto latinoamericano. Hay otros trabajos que uno puede ver, pero con otras matrices teóricas donde uno encuentra variabilidad, por ejemplo, distintos perfiles motivacionales, cosas de ese estilo, pero en términos vocacionales y en términos incluso de la construcción de identidades docentes es bastante particular. En segundo lugar, la construcción de los arquetipos me parece un ejercicio que combina la riqueza de las definiciones de la literatura existente, lo robusto del marco teórico elaborado,
pero más importante aún, la creatividad de definir arquetipos fusionando los conceptos del campo de las vocaciones con los conceptos provenientes de la tradición cristiana, que son muy útiles para hacer sentido sobre la experiencia de la vocación desde un punto de vista de la espiritualidad o de la experiencia espiritual. La incorporación del estudio de la dimensión espiritual como parte central de lo que constituye una vocación nos permite iluminar una dimensión que normalmente escapa de estudios similares y que nos conecta con la deriva existencial de lo que significa ser docente en el mundo particular, en una labor particular y particularmente en la enseñanza. Esto incluye lo religioso y esto es muy interesante el estudio, pero va más allá de lo religioso, o sea, como que trasciende esa categoría. Ahora me pregunto, ¿podemos aprender aspectos relevantes de la vocación docente en términos más amplios, más allá de lo que es la profesión docente en escuelas católicas jesuitas? Y mi respuesta, yo creo que sí. Cuando miramos los distintos arquetipos podemos encontrar rasgos muy claros de otros marcos conceptuales que nos han ayudado a describir las razones del por qué un docente escoge ser profesor, lo que moviliza a involucrarse en el trabajo y aquello que lo hace persistir en la docencia. Por ejemplo, desde un punto de vista psicológico, uno podría conectar la experiencia de la vocación con la motivación intrínseca. La motivación es esta energía interna que en el fondo nos moviliza por el disfrute, por la curiosidad, por el disfrute de los desafíos, por el disfrute del viaje, del proceso, ¿sí? En cada uno, yo diría, de los arquetipos y en la esencia de la definición de vocación uno encuentra el concepto de motivación intrínseca implícito, por lo tanto hay una compatibilidad entre el concepto de vocación y motivación. Ahora, siguiendo la línea de la motivación intrínseca, para que este tipo de motivación se despliegue, siguiendo la teoría de la autodeterminación u otras teorías afines, es preciso que la persona tenga satisfecha una serie de necesidades psicológicas, por ejemplo la necesidad de autonomía, la necesidad de competencia, de pertenencia, de propósito, de progreso. Otra vez, la satisfacción de estas necesidades, uno puede ver denominadores comunes con los arquetipos. Por ejemplo, cuando uno ve el arquetipo del constructor, el arquetipo del constructor encuentra sentido en el progreso, en el sentirse competente en las oportunidades que le ofrece el colegio católico, y más allá, cuando uno mira a un profesor que se siente competente, que se siente perteneciente, que se siente con la suficiente autonomía para crecer profesionalmente, un profesor que está motivado intrínsecamente y también parecerá ser que un profesor que exhibe cierta vocación. Otro marco conceptual que se relaciona íntimamente con el concepto de vocación es el concepto de compromiso, ¿sí? Este concepto que viene de la psicología social tiene que ver con una fuerte identificación psicológica entre la persona con el objeto del compromiso, el cual permite que se estabilice el comportamiento. ¿Sí? Ahí también hay otro rasgo de la vocación, que es una relación estable, ¿sí? Y que ha sido estudiado de manera muy parecida en el campo de compromiso con la profesión docente, es decir, toman profesores que han permanecido mucho tiempo en la vocación y desde ahí empiezan a encontrar las razones del por qué se queda con un diseño parecido a ese Cristo. Y finalmente uno también podría ver las matrices teóricas de teoría motivacional prosociales o servicio público, ¿sí? Que en el fondo uno trata de hacer un trabajo significativo por el bienestar de los otros, por beneficiar a los otros, por el sacrificio, por el bien común, etcétera, etcétera. Estas teorías son capturadas de manera clara en función de explicar las distintas variantes de las vocaciones. O sea, uno puede ver distintas combinaciones que están, como una especie de caballo de Troya en cada uno de los arquetipos. En este sentido, hay una compatibilidad entre la experiencia de la vocación con estos marcos teóricos. Ahora, como última reflexión, también creo que el concepto de vocación tiene una ventaja frente a estos distintos marcos teóricos, pues pone el énfasis en la experiencia de la persona, en su proceso reflexivo de dotar de sentido a su trabajo en el tiempo, lo cual permite mirar los conceptos anteriores en una integralidad, teniendo la potencialidad de capturar la experiencia docente de manera más completa. Eso. Muchas gracias. Hartas pistas, ¿sí? Como para después tengamos una conversación en estos tres elementos estructurantes que nos faltan. Muchísimas gracias. Vamos a ir inmediatamente con el segundo comentario para que después tengamos tiempo para la ronda de conversaciones. Te voy a presentar. Beatriz Ávalo estudió pedagogía
en el estado de Missouri, en Estados Unidos. Mira. Fue profesor en el Colegio Mariano, además de desempeñarse como subdirectora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica de Chile. Desarrolló parte de su carrera en el Reino Unido durante los años de la dictadura. Regresó a Chile el año 1994. Es parte de las fundadoras del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, el PIE, ¿cierto? Centro que ha aportado tanto y aportó a nuestro país en materia de investigación educacional. Y coordinó uno de los proyectos del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de Educación, el MESE del Ministerio de Educación. Luego fue parte fundamental del Programa de Fortalecimiento de la Formación Docente, los FIP, ¿cierto?, entre el 97 y el 2002, que también ha dejado mucha huella en el campo de la formación docente en nuestro país. Y el año 2008 dirige el núcleo Milenio de la Profesión Docente en Chile en el CIAE, ¿cierto?, nuestro centro, el Centro de la Universidad de Chile de Investigación Avanzada. En el año 2013 fue galardonada con el Premio Nacional de Educación y actualmente es la directora, coordinadora del doctorado en educación que recientemente abrió la Universidad de Chile. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Va a ser más larga tu presentación de lo que voy a hablar. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por invitarme acá. Y ha sido interesante escucharte ayer porque hiciste un análisis profundo y yo en verdad voy a hacer un análisis mucho más descriptivo del libro. No sé si todos lo han leído, pero cada uno lee lo que le llama la atención. Y primero quiero decir que me llamó la atención antes de que yo supiera la existencia del libro ni de quién era el autor, porque estaba haciendo un trabajo y uno busca bibliografía, ¿no es cierto, Andrea, que hay que para ganarse fondos y hay que hacer esas cosas? Bueno, y ahí encontré este artículo en la revista prestigiosa Teaching and Teacher Education sobre este tema y procedí a leerlo y a citarlo. Y después un día el profesor Madero me llama y me pregunta si yo puedo decirle algo a un alumno suyo. Ay, wow. Y así finalmente pude leer lo que está detrás de ese artículo. Por eso agradezco esta oportunidad y yo creo que es bueno que lo hagamos hoy día, que se supone, o ayer, que se celebra atrasado el Día del Profesor, Profesora, porque el verdadero día es el 6 de octubre, en todo el mundo. No sé por qué Chile siempre tiene que ir en maneras distintas. Bueno, digo que esta es una gran oportunidad de leer un libro que examina el trabajo de los y las docentes, creo yo, y tal como lo ha dicho Miguel, desde perspectivas nuevas. Porque son perspectivas que si bien están científicamente fundadas, porque en realidad me impresionó bastante todo el capítulo teórico, reconocí, o sea, esto de irse hasta Weber, Max Weber, y desde ahí seguir, por ejemplo, con Hannah Arendt, centrarse en el libro de Dan Lorty, que es uno de los primeros en que habla sobre los profesores school teacher, y Frida del Vaz, que yo la leí en realidad hace tiempo atrás, ella es una de las primeras que hizo como un estudio cualitativo de entrevistas de un año entero con una profesora. Fue uno de los primeros libros que se mete adentro. Entonces, todo este bagaje, si ustedes quieren, teórico y metodológico que lleva un estudio profesor, me parece que es una fuente muy interesante de la tesis, obviamente, y del libro. Y yo creo que la atención del libro está como en conjunción entre aquello que tradicionalmente hemos definido como lo que hace que alguien se decida en la profesión docente y permanezca en ella, lo que llamamos vocación. Y yo le cuento porque es interesante, yo entré por casualidad a estudiar pedagogía, ¿no? Y es solo en el curso de los estudios y de la práctica que va creciendo la vocación, y por eso me interesó este libro, porque no es un libro de que alguien del año 1 se sentó ahí y empezó a hacer clase y le encantó, sino que hay todo un proceso y los procesos son distintos. El foco es entonces muy distinto de
estudios sobre profesiones. Y él menciona, por ejemplo, a Abbott o Friedson, que fueron las bases teóricas del estudio que nosotros hicimos sobre la profesión docente a comienzos de 2010-2011, en que estudiamos, pero mirando la profesión. Este libro lo que hace es mirar aquello que hace que yo me meta tarde o vaya manejando las situaciones y aprendiendo de las situaciones pedagógicas, de las situaciones de enseñanza, aquello que está marcando la trayectoria de mi vida como profesor o profesora. El libro se enmarca y es interesante porque hay un elemento histórico que a mí me interesó mucho. Es un libro que se enmarca en la tradición del trabajo de la Compañía de Jesús y tiene toda una parte bien dedicada a San Ignacio de Loyola y lo que viene después, el Ratio Studiorum, todo aquello que alguna vez estudiamos. Cubre 3 periodos históricos y son largos, fíjate, cubre de los años 60, 65, y eso también me pareció interesante porque son periodos, los años 65 para adelante, o en Estados Unidos especialmente son el año de la revuelta, de la revolución estudiantil, y que va a marcar la percepción que tiene uno de sus profesores de la época, ¿no? Y después los periodos de los años 65 a 90 y del 90 al 2006. Explica por qué usa una metodología cualitativa y yo creo que todos diríamos la única manera de estudiar esto es con una metodología cualitativa. Si bien haces una referencia a varios estudios que sí usan las encuestas, que todos también nosotros usamos en algún momento. Y también yo creo que se refiere a una cuestión interesante desde el punto de vista de la Iglesia, el efecto del Concilio Vaticano, que afecta la vida de un profesor pre-eso y post-eso. Van desapareciendo, o se van disminuyendo el número de jesuitas que están haciendo clases directamente. Así que, ¿por qué? Porque hay una mirada distinta al rol de la Iglesia en relación a la sociedad que viene desde que se hace patente, a pesar de que hay todas unas discusiones anteriores a eso. Me acuerdo a propósito de la católica, que aquí tenemos un representante, yo estaba en esos momentos, la toma de la universidad y todo eso tiene un precedente en una reunión que realizaron las comisiones episcopales en general en una ciudad colombiana, Buga. A mí me tocó ir porque una amiga, por casualidad, que era una que trabajaba conmigo en la universidad, se había ido a trabajar en un lugar del gobierno y encontró nada mejor que decir que yo también podía ir. Así que ahí estuve sentada en una mesa en la cual había un jesuita que ya no está y otros en que se propuso, yo creo, una idea muy, muy interesante para las universidades católicas y va a reflejar el efecto de la Iglesia post-concilio. Y eso está marcado también en el libro, todo ese aspecto histórico, digamos. El libro creo que nos da una buena discusión sobre 2 conceptos centrales. Uno es el de la vocación, que discutiste mucho, pero también el concepto de trabajo, ¿no? Yo creo que son pocas las investigaciones que se centran en qué es esto del trabajo docente. Sí, yo tengo que querer hacerlo, pero el trabajo también va formando mi concepción de vida, mi personalidad, mi relación con nosotros y obviamente con los estudiantes. Entonces es vocación y trabajo. En lo que respecta a vocación, el foco se analiza desde el concepto de la enseñanza, entendiendo que es la enseñanza, y eso es otra cosa interesante, la enseñanza define la tarea, la vocación del profesor o profesora. Nosotros no siempre estamos enseñando como en un colegio, pero cada uno de nosotros de alguna manera está en la universidad donde está enseñando. Y esa vocación no es solo la vocación de enseñar en colegios, en escuelas,
sino que también en otros contextos. Entonces, me gustó esta definición. Hay vocación para enseñar cuando alguien experimenta todos los siguientes elementos en relación a la docencia, que tú lo dijiste antes. Un sentido de destino, el destino. Mi destino es ser profesor, pero no es un destino fatal, es un destino que se construye. No es como que alguien te dijo, usted que ser profesor. Y apliqué que yo no tenía idea, no sabía lo que quería hacer. Por casualidad llegué a la ese el cuento de otro cuento. Pero al empezar a enseñar, a mí también me tocó, me fui a hacer unas clasecitas que me pidieron hacer en un colegio cuando estaba estudiando, y me acuerdo que era un colegio de San Gabriel, y un niñito era amigo de mi hermano chico, y fue terrible. Imagínate, se portaban... Bueno. Pero todo eso es parte de algo que se va construyendo con el tiempo. Entonces, dice, hay vocación para enseñar cuando alguien experimenta todos los siguientes elementos: un sentido de destino, un sentido de misión, pero también disfrute de la actividad pedagógica. O sea, nos gusta, a veces es difícil, a veces no sabemos cómo manejar situaciones más complejas entre los estudiantes, pero uno al final del día es un disfrute. Y también antigüedad, porque el estudio, estamos estudiando, estudió profesores, yo lo encontré fantástico, desde el 65 para adelante. Entonces tú tienes distintas miradas a estas distintas épocas. Y perseverancia frente a los desafíos. Bueno, estos conceptos entonces que marcan el análisis de las entrevistas, los dos conceptos son el sentido de la vocación y el contexto en que esta vocación se realiza. La discusión respecto al sentido, que también yo creo aparece en otras profesiones, él la presenta en estas entrevistas que realiza en distintas formas. Distingue 4 sentidos de la vocación, los que a su vez se expresan de forma diferente. Y voy a referirme, me pareció bonito esto de los sentidos. Hay algunos, y no son iguales para los profesores. Los profesores y las profesoras tienen distintos sentidos. Para algunos, los otros dan sentido. Las influencias, la visión de los estudiantes. Y él habla de 2 tipos de profesores, ¿no? Los profesores que le enseñan a los alumnos que están ahí, ¿no? Y los profesores que trabajan con los alumnos en forma colaborativa. Pero ninguno de los dos son como una especie como de decir estos son maravillosos y estos no. Porque los ejemplos que tiene, el que parece que uno diría que es el profesor autoritario, pero es un profesor que tiene calidad en su trabajo y que la usa para sacar lo mejor de sus estudiantes con una metodología distinta del que trabaja en esta forma paralela. Entonces, él distingue eso como uno de los... En unos casos hay una vertiente de protagonismo del profesor, y el ejemplo que dice sacarle chispa, ese profesor quiere sacar la chispa a los estudiantes y eso lo hace de una forma mucho más directiva, y los otros cuyo énfasis está en influir, en cuidar una relación egalitaria, etc. Y todos conocemos ejemplos de estas posiciones pedagógicas, no son y a la vez algunos de nosotros las compartimos, o sea, tenemos 2 sentidos, un sentido, digamos, de arriba hacia abajo y un sentido también colaborativo, más y a veces funciona en las mismas formas como trabajamos con los estudiantes. La segunda fuente de sentido la describe como el ser, la orientación hacia que es una dedicación, como sentirse preocupado, como sentirse al servicio de los otros, pero también el ser es sentirse satisfecho. O sea, por un lado, acá otra vez los otros, pero también yo. Yo creo que también es una buena manera, porque a veces tendemos a hablar de la profesión docente como una especie como de profesión de sacrificio, de mirar al otro, pero yo, para mí, no es para mí. No, se dan estas 2 formas.
en algunos más marcada en la satisfacción personal, en lo que me dice, y en otros más marcada en la visión del trabajo y los logros de los estudiantes. El contexto de trabajo en instituciones escolares jesuitas es para algunos de los entrevistados un beneficio, lo encuentran bueno, y eso es interesante. La tercera fuente de sentido la da el contexto laboral, que es variable. Estamos hablando de profesores que entrevistó en 3 países de América Latina, en Bolivia, Perú y Chile, y en Estados Unidos. Los ejemplos del libro son casi todos Estados Unidos, entiendo, ¿no? Más fácil quizás de darle el sentido que estaba haciendo la tesis allá. Pero están, y deberíamos poder tener un segundo libro quizás, que se centra con ejemplos de la América Latina que deben ser bastante distintos por los contextos, ¿no? El periodo del 65 adelante en Chile es otra historia, especialmente cuando llegamos al periodo de 1973 y cómo eso va afectando a los profesores de forma muy, muy marcada. La cuarta fuente de sentidos es la misión, lo que se llamaría la misión religiosa, la parte, pero para muchos profesores que no son religiosos también tiene un sentido, ¿sí? La misión cuasi espiritual o religiosa que se puede tener al respecto. La vocación en este sentido tiene distintas expresiones, las que a su vez se relacionan con la forma como se interpreta el trabajo inmediato en el aula, en términos personales, cómo yo voy elaborando eso. En otra palabra, yo diría que a partir de lo que va contando de las entrevistas, también se advierte la relación entre vocación y contexto, entre la tarea y dónde estoy haciéndola. Y también es interesante la diferencia entre los laicos y los religiosos, y también entre los periodos en que se comienza a enseñar. O sea, toda esa base histórica, temporal, y también yo diría, cuando dice religiosos versus, no es versus, pero religiosos y entre los que, o sea, el sentido de contribuir socialmente, entre los que empezaron a enseñar el año 65 o alrededor de eso, y para adelante, que los que lo hicieron para atrás. Construyendo una vocación ahí. El integrador de la vocación religiosa y jesuita y su vocación como docente, y que dice, la cita exacta, soy un sacerdote cuando enseño. O sea, es una manera de vincular. El integrador, perdón, el constructor que se demora en llegar al colegio jesuita, pasa por 2 o 3 colegios antes, y hace un trabajo bonito y está comprometido. Pero lo que me encantó es la señorita Celestial. La señorita Celestial es santa, pues, oye, porque ella viene enviada por Dios para enseñar música. Y yo creo que se dan esos casos. Bueno, en términos sintéticos, entonces, están las 3 categorías que el libro habla, de los constructores, los integradores y los oyentes. En resumen, a mi modo de ver, este libro nos entrega una mirada mucho más diversa, a la vez que realista, porque todos los ejemplos te hacen sentido, de la conjunción entre formas de vocación, por qué elijo la docencia, o cómo la elegí, cómo la entiendo y por qué sigo en ella. Esa profesora es, ¿no? Que entró antes del 65 y que transita y que quiere seguir enseñando, a pesar de que está jubilado o debería jubilar, como yo. Y formas de interpretar entonces y darle sentido al trabajo docente. Yo creo que en el contexto nacional, en que al parecer estamos hablando del descenso
Y yo estoy peleando ese discurso del descenso de la matrícula. Es cierto, pero también es un discurso que se está convirtiendo en una especie de fatalidad porque lo repetimos y lo repetimos. Ayer salió en el Mercurio, nuevamente lo citaron a Elige Educar con sus datos, pero no lo entrevistaron, lo sacaron de no sé dónde para volver a decir esta tremenda tragedia. Sí, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Ah? Y eso es algo que hay que averiguar. Entonces, en este contexto, en que al parecer el descenso en el interés por la carrera docente estaría dada por condiciones de trabajo o por requisitos muy altos en el ingreso a estudios de pedagogía, debiésemos estudiar y conocer mejor lo que marca la vocación docente en Chile de quienes siguen enseñando, más allá de los primeros años críticos de la docencia, que son los primeros 5 años. ¿Qué pasa con todos esos? Escuchémoslo, sepamos y mostremos esas imágenes más, porque más que decir vamos a subirle los sueldos, bajarle los sueldos, hacer esto en términos de condiciones de trabajo, ¿ah? o bajar o subir las condiciones de trabajo, creo que no va a pasar nada si lo bajan o suben. Lo que tenemos que hacer es mostrar mucho más la experiencia de quienes se mantienen en la docencia con gozo, con el sentido de que están dando y desde allí tratar de ver si se dan todos estos tipos, los 5 tipos, tipologías que aparecen en el libro. Desde el que siempre creyó que quería ser profesor o desde el que se fue construyendo en el curso de haber empezado a estudiar otra cosa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de leer el libro y hay que leerlo 2 o 3 veces. Gracias, Beatriz. Antes de abrir a la conversación, me gustaría hacer 2 comentarios, no comentarista, pero solo quisiera como recoger 3 ideas que creo que ambos ilustran muy bien respecto de la oportunidad que ofrece un libro como este para discusiones y preguntas y problemas que tenemos hoy en día. Yo creo que uno de los aportes que hace este libro y que ambos han comentado es esta idea con los nuevos estándares, ¿sí? De resituar la pregunta por los afectos, por la emocionalidad, lo comentabas, por la dimensión espiritual, si lo quisiéramos decir, pero una dimensión que va más allá de los conocimientos y las habilidades que están tan presentes y que uno podría discutir qué tan presentes están hoy en día en esa idea de estándares que tenemos, ¿cierto? Y si no está presente, ¿por qué? ¿Sí? Pero una dimensión que parece tan potente en estos conceptos, ¿por qué a mi juicio está ya ausente? Y cómo está también situado en el libro. La otra es el otro gran aporte para la conversación de hoy, que hace también es lo que dice Beatriz sobre la gran discusión acerca de la crisis en la matrícula de estudiantes de pedagogía y la pregunta justamente por la dimensión vocacional, cómo hacemos para que se mantengan, cómo hacemos para que ingresen. Y creo que desde lo que ambos han comentado hay elementos ahí también para poder complejizar la conversación, es necesario. Y hay un aporte que a mí me gustó muchísimo del libro, y es que si bien se centra en la vocación o en la pregunta de por qué se dice profe de docentes que ya llevaban, que estaban un tiempo en el sistema, me hizo ver mucho más claramente especialmente el desarrollo teórico, de que cuando hablamos de la vocación o la predisposición a ser docente o la disposición a ser docente, tenemos tres momentos que son igual de claves y que tienen complejidad distinta. Cuando el estudiante está en tercero o cuarto medio, quizás antes, y toma la decisión antes de entrar a estudiar pedagogía, hay unos componentes vocacionales que son distintos. Cuando uno lee los casos, que son distintos del docente que mira hacia atrás y que lleva 20 años, 15 años, 5 años y dice, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me levanto mañana? Ese chico, chica de 12, 13,
14 años o quizás más, 16, 17 antes de cuando toma una decisión, ahí hay un conjunto de elementos que creo que este libro, aunque no está orientado hacia allá, da buenas pistas respecto de esa dimensión. Y la otra, que es un gran aporte para muchos de los que estamos aquí, que formamos docentes, y que si bien no la plantea directamente, pero creo que da un aporte, es qué hacemos durante esos 4 o 5 años para fortalecer esa convicción, ese deseo de querer seguir. No, yo diría, le matamos el deseo que trae el chiquillo en esos 5 años y lo fortalecemos. A esas chiquillos que estudian pedagogía, me parece que también esta, aunque no es el caso, ¿cierto? Porque estudian los que estaban después, me parece que hace una potencia. Y en tercer lugar, a estos profesores de ejercicio, y ahí está la pregunta de la formación continua. Y la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos y cómo fortalecemos o pensamos en la idea de querer ser docente en estos docentes que ya están en el sistema? Y a mí me parece que esos tres momentos tienen naturaleza distinta y tienen elementos compartidos. Sí, creo que los ilumina bastante cuando son soplados. Bueno, dicho eso, sería genial que entonces que abramos la conversación en el rato que nos queda para preguntas, comentarios, reflexiones.